No sé si se nos acaba el verano, porque me parece que el calor sigue, ¿eh? Pero bueno, a algunos no sé, a algunos se nos acaban las vacaciones, eso sí que es verdad. Llevamos, pues casi, yo diría que casi 2 meses, ¿no?, acompañando al pueblo de Israel por el desierto. ¿Alguno recuerda cuál fue uno de sus primeros problemas que tuvieron? ¿Qué tuvieron? ¿Un problema que tuvieron al poco de arrancar? Les faltó agua, ¿eh? Les faltó agua. Les faltó agua, les faltó comida. Bueno, o eso se creían ellos. Ellos se creían que les faltaba agua, que les faltaba comida. El Señor, durante todo ese tiempo, fue proveyendo para que todas esas necesidades que ellos tenían se fuesen supliendo. Hemos visto a un pueblo contento al salir de Egipto después de pasar el Mar Rojo, alabando a Dios. Y ya a partir de ahí hemos visto a un pueblo de trompicón en trompicón, que ahora me falta agua, que ahora me falta comida, y elevando cada vez más el tono de su queja. No sé si esto lo habéis ido pensando. Conforme han ido pasando las semanas, bueno, quitando el paréntesis de la entrega de la ley, conforme han ido pasando las semanas y hemos visto al pueblo caer en uno y otro momento, no sé si nos damos cuenta que la queja va en aumento. Primero se quejan contra Moisés: nos has traído aquí, no tenemos agua, parece mentira, luego no tenemos comida, el Señor les da el maná. Fijaros, la semana pasada con Isaac veíamos un momento, yo diría que un momento crucial del viaje, un momento en que todavía no hacía excesivo, bueno, hacía tiempo, pero comparado con los 40 años que estuvieron por el desierto, tampoco era tanto, un año y poco. A las puertas de la tierra prometida, el Señor es como que les dice: mirad, antes de que entréis os voy a enseñar el regalo que os tengo preparado. Y ante esa posibilidad, ellos, bueno, vimos la semana pasada, ¿no?, aquella incredulidad que no tiene en cuenta a Dios, aquella incredulidad que se aparta de Dios. Y fijaros que hay un momento en el que, en ese relato que veíamos, dice que se enfadaron tanto, hasta aquí se habían quejado, pero ahora ha llegado un momento en que deciden apedrear a Moisés y a Aarón. ¿Os acordáis que esto lo hablábamos la semana pasada? Bueno, la cosa fue subiendo. Yo creo que fue subiendo hasta lo que vamos a meditar esta mañana, que creo que es uno de los episodios más oscuros, más tristes y más dolorosos, quizá incluso más incomprensibles para nosotros, de lo que sucedió en aquella travesía. El texto es muy largo, capítulo 16 y capítulo 17 de Números. No lo vamos a leer, son muchísimos versículos, no lo vamos a leer. He pensado que quizá a los más jovencitos les podrían quedarse mejor con la historia si la ven en una peliculilla. Así que vamos a ver una película, la vamos a ver a trocitos, que nos va a explicar este evento. Si queréis, de todas formas, en vuestras Biblias podéis buscar capítulo 16 de Números, 16 y 17, y podréis seguir seguramente todo el desarrollo de la historia. Quiero decir una cosa antes de empezar. La cosa va de crítica, como casi todas las cosas que hizo el pueblo de Israel hasta ahí. Yo ya sé que ninguno de los que estamos aquí criticamos, yo eso ya lo sé. Por lo tanto, para alguien que conozcáis, igual podemos sacar unas cuantas lecciones de lo que vamos a escuchar esta mañana. Luego os explicaré cuál es mi objetivo en el desarrollo de lo que veremos hoy, dentro de una historia, repito, muy dura, que tuvo que pasar el pueblo de Israel.
un levita llamado Coré se atrevió a conspirar contra Moisés y Aarón. Coré organizó alrededor de 250 israelitas y decía: ¿por qué tenemos que hacerle caso a Moisés y Aarón? Por culpa de ellos no hemos podido entrar a la tierra prometida. Además, ¿quién nos dice que ellos fueron elegidos por Dios? Lo que necesitamos son nuevos líderes. Sí, alguien como yo. Sí, ¿por qué no? Claro. Sí, claro, yo. Gracias por elegirme. Así, Coré y el grupo de israelitas fueron a donde Moisés y Aarón y les dijeron: ya estamos cansados de sus arrogancias. Toda esta comunidad es santa y el Señor está en medio de todos ellos. ¿Por qué ustedes se creen los dueños de todos nosotros? Cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: Mañana Dios mostrará quién es suyo y quién es santo. Será Él quien declare quién es su escogido. Tú y todo lo que están contigo traigan incensario ante el Señor. Traerás también el tuyo, Aarón. Entonces así sabremos a quién Dios eligió. Moisés les dijo a los levitas: escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que les sirvan directamente a Él, trabajar en el tabernáculo y se distingan como servidores de su pueblo? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti, Coré, y a todos los levitas. ¿Ahora también quieren el sacerdocio de Aarón? Pues sepan que se están rebelando con el Señor, no contra mí. Díganme, ¿qué ha hecho Aarón? ¿Qué ha hecho este hombre para que murmuren contra él? Moisés mandó a llamar a unos hombres llamados Datán y Abirán, pero ellos dijeron: no iremos. Después de sacarnos de Egipto, para que ahora quieras matarnos a todos en el desierto, ¿quieres continuar en dártelas de gobernante sobre nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos a esa tierra donde abunda la leche y la miel. Lo único que quieres es seguir gobernando sobre nosotros con mentiras, pues ya no más. Moisés, sumamente enojado, le dijo a Dios: oh Señor, no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. Tú y tu gente preséntense mañana aquí, cada uno con su incensario. Será Dios que tenga la última palabra. Bien. Así que, al día siguiente, cada uno con su incensario, se puso de pie en la entrada del tabernáculo, junto con Moisés y Aarón. Continuará. Bueno, no sé si hay algún niño por aquí o están por allí. Hay unas hojitas para allí fuera, como siempre, como todos los días del verano, para colorear, para hacer algunos jueguecitos y para hacer después, quien quiera, pues una tarea en casa con la familia. Bueno, tenemos varios personajes en esta historia de hoy. A unos los he llamado los conspiradores. ¿Sabéis? No sabía qué título poner a este mensaje. Cuando hicimos el reparto de las predicaciones del verano, yo creo que puse la crítica destructiva, creo que puse algo así. Luego la rebelión de Coré, que es como está titulado en la Biblia. Luego en mis apuntes puse anatomía de una conspiración. No sabía qué título poner porque el texto era realmente duro. Así que pensé en cómo podemos aplicar esta historia tan dura a nuestra vida. ¿Cómo puede alertarnos la palabra a nosotros con esta historia? Porque recordar que estamos viendo cómo el pueblo fue desde la libertad hasta la tierra prometida. Pero no lo voy a preguntar para que respondáis, pero si pensamos en cuál es el texto que más hemos leído durante estos 2 meses, no sé si alguno recordará que el texto que más hemos leído no está ni en Éxodo ni en Números. El texto que más hemos leído está en 1 Corintios, capítulo 10.
Prácticamente todos hemos hecho referencia a este texto. Porque, sabéis, allí, en el 1 de Corintios capítulo 10, Pablo dice que todas estas historias, haciendo referencia a todo lo que sucedió aquí, todas estas historias sucedieron para que nosotros tomásemos ejemplo y no hiciésemos o no hagamos como hicieron muchos de ellos. Así que mi intención en esta mañana es analizar esa conspiración, ver qué hicieron los conspiradores, ver qué hizo Moisés y ver qué hizo Dios, para que todos podamos identificarnos a nosotros mismos en un momento determinado o podamos identificar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. He pensado en 3 cosas que hicieron los conspiradores. La verdad es que la película, aunque está parafraseada, evidentemente sigue bastante bien el texto bíblico del capítulo 16 y 17 de Números. Mira, lo primero que hicieron estas personas fue decir mentiras a medias. Y esta es una de las características de la crítica destructiva. Sabéis que se habla mucho de la crítica constructiva y de la crítica destructiva, ¿no? La crítica constructiva, en todo caso, es aquella que se hace basada en argumentos sólidos, que se hace con todo respeto y que tiene como objetivo ayudar a que una situación determinada cambie para bien. La crítica destructiva, que es la que encontramos en este texto, es aquella que su único objetivo es acabar, fulminar a la persona o personas criticadas. Así que lo que hicieron los conspiradores fue decir verdades a medias. Seguramente ya las habréis identificado, pero fijaros, versículo 3 del capítulo 16. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, son santos. Y en medio de ellos está Jehová». ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Dios les había sacado de Egipto, había apartado a aquel pueblo para su honra, para su gloria, para su servicio. Realmente todas aquellas personas eran santos de Dios. Dios los había sacado para que fuesen santos. Me seréis un pueblo santo y un pueblo de sacerdotes. Eso es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros también formamos parte de ese pueblo. Cada uno de nosotros somos santos, santificados porque Dios nos ha apartado. Así que estas personas intentaron meter a través de esta media verdad su crítica y su murmuración, que llevaron a un extremo que hemos llamado de conspiración. Fijaros, esa fue la primera media verdad que dijeron: todos somos santos. Pero en realidad la frase que vino a continuación destruyó esta media verdad, porque la frase que vino a continuación fue: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué os levantáis vosotros? En realidad, lo que nosotros sabemos por la palabra de Dios de lo que sucedía, de cómo actuaba Moisés, no tiene nada que ver con esta frase. Primero, Moisés no se había levantado por voluntad propia para dirigir al pueblo. ¿Estamos de acuerdo o no? Se había tirado un montón de tiempo diciéndole a Dios que no. A mí siempre bueno, voy a decir me hace gracia, no es la palabra seguramente, pero me hace gracia las quejas de Moisés. Porque hay un momento en las quejas de Moisés, recordad, que dice: Señor, es que no soy persona de fácil palabra, ¿verdad? Le dice algo parecido a esto. Y se había pasado no sé cuánto tiempo argumentando contra Dios, y eso que no tenía fácil palabra, pero había argumentado contra Dios para no cumplir con la misión que Dios le mandaba. Así que esa es una mentira que estaba diciendo aquella conspiración. Moisés no se había levantado por voluntad propia para dirigir a aquel pueblo. Es más, siguiendo el consejo de su suegro, había cogido a 70 personas que le ayudasen para dirigir al pueblo, para juzgar los casos que le venían continuamente. Había también cogido a otras 70 personas para que le acompañasen a subir al monte a recibir la ley de Dios. Moisés había estado con otros 70, con estas mismas 70 personas, glorificando a Dios después de uno de los acontecimientos que habían sucedido. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y que profetizaban. Y además Moisés fue un hombre, bueno, dice el texto, dice la palabra de Dios, que era un hombre muy manso, que era un hombre humilde. Evidentemente dirigía al pueblo,
Pero Moisés en ningún momento se había planteado ser el líder y tener un poder autoritario sobre aquel pueblo. Así que, si alguna vez os encontráis ante una crítica, analizad si lo que se está diciendo es una verdad completa o es una media verdad. Si alguna vez os encontráis, por una casualidad, criticando a alguien, mirad si lo que estáis diciendo es una verdad argumentada o es una verdad a medias y estáis olvidando ver alguna parte de lo que esta persona hace. Lo segundo que hicieron fue falsear los hechos. Esa es otra característica de la murmuración, de la crítica destructiva y de esta conspiración concretamente. Falsearon completamente los hechos. No nos has llevado a la tierra prometida. Tú dijiste que nos ibas a llevar a la tierra prometida y no nos has llevado. ¿Sabéis? Hacía 4 días, por decirlo de alguna manera, que habían ido los espías, habían ido a ver la tierra y habían vuelto. Bueno, lo veíamos la semana pasada, no voy a repetirlo, ¿vale? Pero la semana pasada veíamos la manera en que aquel pueblo se negó a entrar en la tierra que Dios había preparado para ellos. ¿Cómo, Moisés, no nos has entrado en la tierra? ¿Cómo puedes decir que Moisés no te ha entrado en la tierra? Tergiversaron la causa real de su peregrinación por el desierto. Era culpa de ellos, no era culpa de Moisés. Ellos eran los que se habían negado a creer en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y en la orden que Dios les había dado. Todo esto, las falsas verdades o las mentiras, las verdades a medias y la falsedad de los acontecimientos, realmente levantó una conspiración muy profunda, ¿no? Versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, escuchad, príncipes de la congregación. La conspiración no era una broma lo que estaba sucediendo allí. 250 personas del liderazgo del pueblo se estaban levantando contra Moisés. Así que había realmente unas personas importantes que levantaron a todo un pueblo que antes habían intentado apedrear a Moisés y que ahora se levantaban contra ellos. Además, era gente cercana al ministerio. Luego veremos un poquito más de esto. Pero era gente muy cercana al ministerio. Eran levitas. Eran de los que estaban dirigiendo espiritualmente al pueblo, por llamarlo de alguna manera. Y permitidme un detalle. El líder de la conspiración, este tal Coré, era primo de Moisés. Así que la cosa estaba muy cercana. Dice el texto que hemos leído que Coré era hijo de Izar y Moisés era hijo de Amram y ambos eran hijos de Coat. Así que parece ser que Moisés y Coré eran primos. Dentro de esta situación se levantó una conspiración que pretendía acabar con el liderazgo definitivo de Moisés. De aquel Moisés que, dirigido por Dios, que levantado por Dios, les había sacado de la tierra de Egipto, les había ayudado a traspasar el Mar Rojo, les había entregado la ley de Dios. Por cierto, que ellos habían dicho, ves tú a hablar con Dios, que nosotros ya nos quedamos aquí y escuchamos, para ahora decir que Él era el que no les había entrado en la tierra prometida. La tercera cosa que hicieron estas personas fue comportarse con una osadía tremenda. Hay un momento en el que Moisés le dice a Aarón, habéis visto en la película, si leéis el texto bíblico lo veréis también, que Moisés le dice a Aarón, dice, mira, ves a hablar con Datán y con Abiram y diles que vengan. Muy posiblemente Moisés quería solucionar de alguna manera aquello que estaba sucediendo. Quizá buscaba algún argumento para poder hablar con las personas y solucionar el tema. ¿Sabéis qué hicieron Datán y Abirán? Lo habéis visto, ¿no? Lo podéis leer en el texto. No vamos a ir. Precisamente por el argumento que decíamos antes. Porque tú no nos has entrado en la tierra y porque tú pretendes ser el líder del pueblo. Pero realmente lo que estaba sucediendo es que se levantaron con toda la osadía. Es más,
Un poquito más tarde, lo veremos más adelante, cuando Dios emite su juicio sobre aquella situación, Moisés dice al pueblo: apartaos de estas personas, apartaos de estas personas. Y dice que cada uno se fue a su tienda. Y estos, los conspiradores, con toda la osadía, se plantaron delante de sus tiendas, esperando a ver qué es lo que iba a suceder. Así que la crítica destructiva, la crítica maliciosa, la crítica que pretende destruir, dice medias verdades, tergiversa las situaciones que se están viviendo y se comporta con osadía. Y lo peor de todo es que esa osadía por fin lo que consigue es una división y es un alzamiento que puede acabar incluso con la unidad del pueblo. Vamos a ver qué es lo que hizo Moisés. Bueno, hemos visto un poquito en la historia hasta aquí, vamos a ver un poquito más de la película. Cuando Coré reunió a toda su gente, la gloria de Dios se manifestó ante todos ellos. Entonces, Dios le dijo a Moisés y a Aarón: Moisés, Aarón, apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron: Señor, Dios de toda la humanidad, por culpa del pecado de unos hombres, ¿vas a enojarte con todos ellos? Entonces Dios le dijo a Moisés: ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés rápidamente le advirtió a la gente: aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de estos hombres. El pueblo rápidamente se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés siguió diciendo: ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas, o si estoy actuando por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren de una manera natural, como es el destino de todos los hombres, entonces sabrán que Dios no me ha enviado. Pero si Dios hace que suceda algo fuera de lo común, y hace que las tierras se abran ante ellos, y se los traga con todas sus pertenencias, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Dios de Israel. Eres un mentiroso. Volvamos a nuestras tiendas. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, escucharon un ruido extraño. La tierra comenzó a temblar y entonces se abrió la tierra debajo de todos ellos. Se abrió y se los tragó vivos, a ellos, sus familias y las posesiones de Coré, junto con toda la gente, y la tierra se cerró sobre ellos. Al oírlos gritar, los israelitas que estaban con Coré huyeron de allí exclamando: ¡corramos! No sea que la tierra nos trague también a nosotros. Pero esos 250 hombres fueron consumidos por el fuego del Señor y murieron. Ya he advertido que era un episodio oscuro, ¿eh? Realmente a nosotros a lo mejor nos hace pequeño el corazón, ¿no? ver esto. Pero recordad que después de que se negaron a entrar en la tierra prometida, Dios dijo que aquella generación no entraría, que tendrían que entrar los que no se habían revelado. Y estas personas se iniciaron, se enquistaron en la conspiración contra Moisés y contra Aarón. Bueno, o como dice Moisés, se han levantado realmente contra Dios. Eso es lo que les sucedía. Por eso, la próxima reflexión es: ¿qué hizo Moisés delante de esta situación? Mirad, Moisés, hemos visto varias cosas, ¿no? En el texto lo podéis leer con mucho más detalle. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención es que Moisés buscó el veredicto de Dios. Buscó el arbitraje de Dios para aquella situación. Él, al principio, parece que no toma una posición muy
muy enfrentada con aquellas personas. Les dice, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios decide, qué es lo que Dios ha pretendido, qué es lo que Dios, a quién es a quien Dios ha escogido realmente, si a vosotros o a Aarón como dirigente espiritual del pueblo. Pero hace otra cosa que me parece muy interesante, porque dentro de la mansedumbre de Moisés había un hombre capaz de liderar a aquel pueblo. Y él, después de haber recibido las medias verdades de aquellos conspiradores, lo que hace es destapar realmente la cuestión de fondo que hay en aquellas personas. Fijaros, versículos 5 al 7, dice que esto que hemos visto, mañana Dios mostrará quién es suyo, quién es santo, haced esto, tomaos incensarios, y Moisés dijo a Coré, bueno, Coré, ¿qué es lo que pretendes de verdad? ¿De verdad estás buscando cumplir con la voluntad de Dios? ¿O en realidad estás buscando una otra cosa? No te es suficiente, fijaros, versículo 9, no te es suficiente que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo. La verdad es que Coré y su familia tenían uno de los trabajos más importantes, por llamarlo de alguna manera, dentro del pueblo de Dios. Cuando el tabernáculo se movía, cuando el pueblo de Dios se movía, los levitas de la familia de Coat eran los responsables de transportar las cosas, por decirlo de alguna manera, las cosas más santas del tabernáculo. Eran los que tenían que coger todo lo que había en el lugar santísimo y transportarlo de un lugar a otro. Y Moisés le está diciendo a Coré, ¿es que no tenéis bastante? ¿Qué es lo que queréis? Mirad, no he sido yo el que ha designado las tareas, no ha sido Aarón el que ha designado las tareas, ha sido Dios el que ha dado a cada cual el ministerio con el que tiene que andar este camino, con el que tenemos que hacer este peregrinaje. Por lo tanto, ¿sabéis cuál es la deducción? No os estáis quejando contra mí, ni os estáis quejando contra Aarón. Os estáis quejando contra aquel que ha asignado el ministerio y que ha asignado las tareas. Por lo tanto, Moisés buscó el veredicto de Dios y destapó los motivos ocultos que habían en realidad detrás de aquella conspiración. Alguien dijo, la crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener. Y eso es lo que estaba pasando en esta situación. Esto es lo que estaba sucediendo. Coré y aquellos otros 250 hombres lo que pretendían era tener una capacidad superior a la de Moisés para dirigir a aquel pueblo. Porque la murmuración, porque la crítica destructiva encierra definitivamente una voluntad de superioridad sobre aquel o aquella a quien estamos criticando y sobre quien estamos murmurando. El pueblo se había unido a Coré y a su conspiración para ver lo que hacían con Moisés. Hacía unas semanas querían apedrearlo, hoy quieren acabar con él. Otro pensador también dijo, solo tienen derecho a censurar a aquellos que están dispuestos a ayudar. Y esta no era la realidad de Coré. Coré y sus compañeros de conspiración lo que querían era acabar con Moisés. La segunda cosa que vemos en Moisés es que contuvo su ira. Bueno, aquí se ha puesto muy rojo, ¿eh? En la película se ha puesto muy rojo y muy enfadado. Y no creo que fuese muy diferente, ¿no? Porque dice el texto que se enfadó mucho con aquella situación. Pero, a pesar de estar muy, muy enfadado con lo que estaba sucediendo, fue capaz de contener su ira. Y este es un síntoma de un buen líder, de un líder que está dispuesto a mantener su posición en el lugar en el que Dios le ha puesto, no por voluntad propia, sino porque Dios le ha llevado hasta aquel lugar. Contuvo su ira y lo que buscó fue la reivindicación de parte de Dios. Sí que es verdad que veladamente encontramos en el texto que Moisés pidió justicia contra aquellas personas. Dice el texto, no les tengas en cuenta su ofrenda, no mires con agrado lo que están haciendo, porque realmente lo que hacen es una conspiración contra ti mismo.
Pero al mismo tiempo que Moisés pidió justicia, pidió la reivindicación de Dios para su situación, intercedió por el pueblo. Una vez más. Recordaréis, ¿no?, todo este trayecto por el desierto, Moisés siempre intercediendo por el pueblo. Y Dios dice, los destruyo, Moisés, los destruyo y te doy un pueblo más obediente, te doy un pueblo que te siga, te doy un pueblo que te ame. No, Señor, por favor, contén tu ira. Y Moisés se dirige a Dios para pedir misericordia por unas personas que estaban en una balanza, no sabían hacia dónde ir. Luego veremos un poquito sobre esto mismo, ¿no? Pero Moisés le dice a Dios, hombre, por el pecado de una sola persona vas a destruir a todo el pueblo. No lo hagas, Señor, no lo hagas. Contén tu ira para descargar el castigo sobre aquellas personas que realmente lo necesitan. Y Dios, como veremos un poquito más adelante, tuvo la paciencia que Moisés le pedía. Aquí siempre llegamos a este punto de que si la oración de Moisés hizo cambiar la opinión de Dios o no hizo cambiar la opinión de Dios, qué difícil, ¿no? A veces es llegar a analizar esto. La verdad es que para saber cómo actúa Dios necesitamos irnos a los escritos del Nuevo Testamento, Primera de Juan, cuando dice que cuando oramos en la voluntad de Dios, Él nos da todo aquello que pedimos. Y nosotros a veces no lo sabemos. Nosotros a veces no sabemos, por lo tanto nuestra responsabilidad es orar, es abrir nuestro corazón a Dios y pedirle. Y Él en su voluntad actúa. Y Moisés, ¿sabéis? Moisés estaba orando en la voluntad de Dios, porque Dios es Dios misericordioso, es un Dios paciente, es un Dios que perdona, es un Dios dispuesto a restaurar y a levantar a las personas que han caído. Así que Moisés, quizás sin darse cuenta, estaba pidiendo a Dios aquello que Dios quería hacer. Dios quería dar una nueva oportunidad a aquel pueblo. Lo veremos un poquito más adelante. Así que Moisés, el hombre criticado, el hombre que estaba a punto de ser apedreado una vez más, buscó el veredicto de Dios, no tuvo miedo en dejar al descubierto qué es lo que había de verdad en el corazón de los conspiradores, contuvo su ira, y dejó que fuese Dios el que actuase, dejó que fuese Dios el que juzgase y el que emitiese el juicio. Y además intercedió por un pueblo que en aquel momento estaba totalmente levantado contra él. Claro, la pregunta es, ¿qué hizo el pueblo? Porque, como ya he dicho antes, nosotros no criticamos, pero somos pueblo que a veces nos encontramos en situaciones, envueltos en algunas situaciones de crítica. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo actuó este pueblo? ¿Qué lección aprendemos de todo esto? Pues mirad, aquí hay opciones diversas en este pueblo. Coré había tenido bastante cuidado de juntar a todo el pueblo, a toda la congregación, dice el texto de los capítulos 16 y 17 de Números, había juntado a todo el pueblo. Fijaros, versículo 19 del capítulo 16, dice, me he pasado de página, dice, Coré ya había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Así que aquel pueblo había escuchado a Coré, aquel pueblo que había visto cómo Moisés les había sacado de Egipto, les había ayudado a pasar el Mar Rojo, les había ayudado a tener agua, les había dado el mensaje de Dios. Aquel pueblo se juntó al lado de Coré para ver qué sucedía. Bueno, quizá no todos. Quizá algunos se juntaron para ver cuál era la respuesta de Dios a aquello que Moisés había propuesto. Venid con vuestros incensarios y ofreced incienso a Dios, a ver a quién escoge Dios. Quizás algunos estaban atentos a ver qué es lo que Dios respondía. Es importante que como pueblo de Dios seamos capaces de discernir, seamos capaces de ver las situaciones que hay a nuestro alrededor, podamos identificar si lo que se dice contra una persona o otra persona realmente es algo que tiene el objetivo de levantar, de ayudar, de restaurar, o tiene el objetivo de destruir. El pueblo se juntó al lado de Coré para ver, se levantaron todos
contra Moisés a ver lo que él hacía. Y es que la conspiración persistente, la crítica persistente, la murmuración persistente, no solamente genera confusión, sino que genera división y juicio, genera juicio contra el pueblo de Dios. Pero ese pueblo que estaba al lado de Coré, que estaban unidos contra Moisés, resulta que un poquito más tarde se apartan de las tiendas de los conspiradores. Se apartan de las tiendas de los conspiradores porque escuchan el veredicto, porque ven el veredicto de Dios, porque saben qué es lo que Dios ha definido. Fijaros, incluso, que hay un detalle muy interesante, incluso uno de los conspiradores desaparece de la escena. En el versículo 1 de este capítulo dice que junto a Coré, junto a Datán y junto a Abiram, que son los líderes potentes de esta conspiración, había un tal On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Este hombre desaparece. A lo largo del relato, este hombre desaparece. Parece que este hombre dejó la conspiración, junto a otros que veremos un poquito más adelante, que también dejaron la conspiración. ¿Qué les llevó a abandonar aquella crítica y aquella conspiración? ¿Realmente les apartó el saber que Dios tenía un camino determinado y que estaba mostrando un camino determinado? Quizá no, porque todavía no había sucedido nada. Pero quizá lo que les llevó fue el miedo a ser juzgados también como lo fueron Coré, Datán y Abiram. No vaya a ser que muramos nosotros también. Eso dicen en el versículo 34. Apartémonos, no vaya a ser que también nosotros muramos junto con ellos. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito porque decían, no nos trague también la tierra a nosotros. Tenían miedo. Yo cuando estaba leyendo esto me preguntaba, pero ¿tendrían motivos para tener miedo? A lo mejor sí. A lo mejor habían formado parte, incluso a lo mejor sin darse cuenta, a lo mejor con toda la honestidad, habían formado parte de aquella conspiración que se levantaba no contra Moisés, no contra Aarón, sino con lo que Dios mismo había establecido. Y después de que Dios juzgase, después de que Dios demostrase cuál era su voluntad, cuál era su veredicto, ¿sabéis qué sucedió? Que aquel pueblo tampoco entendió lo que había sucedido. Versículo 41, casi al final, fijaros, es que era un texto muy largo, Versículo 41. Al día siguiente de que pasase eso que hemos visto en la película, que la tierra se tragó unos, que fuego cayó del cielo y acabó con los otros 250, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. ¿Os dais cuenta? Es que era persistente. Murmuraron contra Moisés y contra Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ese es el pueblo al que Dios quiso sacar de Egipto, al que Dios quiso establecer como pueblo suyo. Y Pablo escribió a los corintios diciendo, y todo esto se escribió para que sea ejemplo para nosotros. Así que tenemos la obligación de seguir estos textos para ver estos ejemplos y darnos cuenta de cuando las situaciones están dentro o fuera de la voluntad de Dios. Hemos visto lo que sucedió con los conspiradores, hemos visto cómo actuó Moisés y ahora os propongo que veamos qué es lo que hizo Dios. Más tarde, Dios le ordenó a Moisés, diles a los israelitas que traigan 12 varas, que el líder de cada tribu traiga una vara. Escribirás el nombre de cada uno de ellos en su propia vara. Sobre la vara de los levitas escribirás el nombre de Aarón. Luego las colocarás frente al arca de pacto, dentro del tabernáculo. La vara que brote plantas será la de mi elegido. De este modo, me quitaré de encima las constantes quejas de los israelitas que levantan contra ustedes en cuanto a sus liderazgos. Moisés así lo hizo. Se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, cada una por su familia patriarcal, entre ellas
estaba la vara de Aarón. Moisés colocó la vara delante del arca de pacto en el tabernáculo. Al día siguiente, Moisés volvió a entrar al tabernáculo y al fijarse, vio que una de las varas había brotado flores, hojas y almendras. Entonces las sacó de allí y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. La vara que había brotado flores tenía el nombre de Aarón. Dios había elegido a Aarón para que continuara siendo el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y así, Moisés guardó en el arca de pacto las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón y el maná que Dios les daba. Dios le pidió a Moisés que guardara esto para que ellos siempre recordaran quién era el escogido, que Dios siempre lo había cuidado y los iba a cuidar, y los mandatos que Dios les puso a todos ellos. Capítulo 17. Este es el capítulo 17. Después de que los israelitas culpasen a Moisés y a Aarón de haber acabado con el pueblo cuando había sido Dios el que había emitido su juicio, Dios da una nueva lección a aquel pueblo. Y eso forma parte de lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo fue advertir del castigo. Me parece muy interesante. En todo el relato, los dos capítulos, 16 y 17, vemos varios momentos en los que Dios avisa del castigo. Ahí he puesto versículo 21, versículo 23 y versículo 45, en el que Dios dice, diles que se aparten. Es como si Dios dijese, esto no va en broma. Estas personas han conspirado, estas personas se han levantado, han murmurado contra mi decisión sobre lo que yo he decidido sobre este pueblo y por lo tanto voy a actuar con juicio. Diles que se aparten. Dios nunca emite juicio sin avisar. Dios nunca emite juicio por sorpresa. Nadie se puede quejar de esto. Nadie puede decir que Dios no advierta de las situaciones en las que vivimos, de las situaciones en las que vive el hombre. A través de su palabra, a través de sus voceros, a través de muchas personas, Dios a través de los tiempos ha informado, ha avisado. El hombre en su cabezonería se niega a obedecer a Dios, se niega a ponerse al lado de Dios. Dios dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Dios dice cuál es el camino que debemos andar y cuál es el camino que no debemos andar. Y es más, habla de las consecuencias de no seguir el camino que Él manda. Está, al final, en nuestra elección. Está en nuestra elección saber si un día u otro el juicio de Dios caerá sobre su pueblo, caerá sobre las personas o no lo hará. Se trata de andar el camino tal como Dios lo ha establecido. Dios nunca castiga por sorpresa. Escuchó la oración de Moisés. Esto ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Dios escuchó la oración continuada de Moisés. Señor, perdónalos, Señor, perdónalos. Aquella oración que tenía en cuenta la voluntad de Dios, aquella oración que tenía en cuenta que Dios era un Dios perdonador o es un Dios perdonador, un Dios dispuesto a enviar a su Hijo para morir por nosotros, es el Dios que escucha la oración que le pide clemencia, que le pide justicia. Dios es Dios clemente, Dios es Dios misericordioso, Dios es un Dios con vocación de perdonador. Así que Dios escuchó la oración, la intercesión de Moisés, a pesar de que sabía que aquel pueblo, una vez perdonado, iba a volver a decir, la culpa es tuya, Moisés, la culpa es tuya, Aarón. Pero Dios estuvo dispuesto a perdonar. Dios emitió juicio y ejecutó sentencia. Lo hemos visto, lo podéis leer. Dios acabó con Coré y su familia, con aquellos conspiradores, la tierra los tragó, acabó con fuego del cielo sobre las personas que habían acudido con sus incensiarios,
Esto también es un tema interesante, no nos podemos detener ahora, pero ya había pasado algo parecido, con gente que se había acercado con un incienso que no era el que Dios había dicho, así que Dios emite su juicio sobre estas personas. Pero es muy interesante, porque Dios emite un juicio selectivo. Bueno, lo hemos podido ver más o menos. Dios emite juicio sobre Coré, Dios emite juicio sobre Abiram y sobre las otras personas. Pero fijaros, os voy a leer un texto unos pocos capítulos más adelante. Capítulo 26. Es uno de esos capítulos que cuando llegamos a leerlos en la Biblia a veces nos los saltamos, porque ¿sabéis cómo se titula? Se titula Censo del Pueblo. Esos capítulos que no nos gusta leer mucho. Pues fijaros una cosa muy curiosa de este texto. Bueno, entre las personas que nombra, dice, estaban los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Y entonces dice, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y fijaros lo que dice el versículo siguiente. Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Os dais cuenta cómo Dios es un Dios que castiga a quien merece castigo? Es muy posible que los hijos de Coré, delante de aquella situación, se apartasen, dijesen, bueno, esto no es la voluntad de Dios. No sabemos qué es lo que sucedió porque el texto no nos lo explica, pero lo que sí que sabemos es que los hijos de Coré, dice la palabra de Dios, que no fueron castigados con sus padres por la rebelión. Tenemos que entender que ellos se apartaron. Luego en los salmos encontramos bastantes salmos de los hijos de Coré, de los descendientes de Coré. Así que la familia no paga por el castigo de todos. Sí que es verdad que las consecuencias de nuestro pecado a veces afectan a nuestro entorno, pero estas personas fueron seleccionadas por Dios para ser rescatados porque no habían caído en el pecado de sus padres. Así que Dios descargó su juicio, pero ejecutó un juicio selectivo. Y como veíamos ahora en la última parte de la película, Dios, con su paciencia, instruyó al pueblo cuando hizo falta. Cuando el pueblo todavía no había entendido nada, cuando después de todo lo que había sucedido seguían culpando a Moisés y a Aarón de la muerte, dijo, bueno, vamos a ver, en la película lo dice de una manera muy didáctica, ¿no? Voy a ver si de una vez por todas se enteran de quiénes son los líderes a los que yo he escogido. Y llevan las 12 varas, florece la vara de Aarón. Así que Dios se preocupó de dejar por fin, y bueno, por fin no, ya lo había dejado claro antes, pero de una manera que aquellas personas pudiesen interpretar correctamente quién eran las personas a las que él había elegido. La conspiración terminaba. La conspiración terminaba con la palabra de Dios. Esta es mi voluntad. Así que, bueno, os he dicho que era un texto duro, un texto que a mí realmente me ha costado mucho acercarme a él por todo lo que encierran estas palabras, todo lo que encierra este evento, pero quiero dejaros con algunas conclusiones que a mí me gustaría aplicar a mí mismo. Mirad, necesitamos apartarnos de las críticas y de las discusiones que no quieren tener a Dios, en el pensamiento ni el proyecto de Dios en el corazón. Y os voy a poner un ejemplo. En el Evangelio de Marcos se nos relata una escena bastante curiosa. Dice que en uno de los trayectos que Jesús hacía con sus discípulos de una parte a otra de Palestina, los discípulos discutían entre sí a ver quién iba a mandar en el reino, quién iba a tener el poder. Y es muy curioso porque cuando llegan a Capernaum, cuando llegan al momento del descanso, el Señor les dice, ¿de qué discutíais en el camino? Como si no lo supiese, ¿no? Como dice Dani muchas veces, el Señor hacía un teatrillo de vez en cuando para... ¿De qué discutíais en el camino? Y si lo leéis en el texto veréis que es muy interesante, porque dice, ellos no respondieron nada. Hay cosas que a Jesús no le interesan. Eso es cosa nuestra, Señor.
¿Qué estamos discutiendo nosotros? Tú no tienes que meterte ahora. Estamos nosotros discutiendo a ver quién manda y quién va a mandar. ¿Qué tienes tú que ver con esto? Cuando no queremos tener a Dios en el pensamiento, cuando el proyecto de Dios no nos interesa, estamos rompiendo al pueblo de Dios y estamos rompiendo su proyecto. Estamos rompiendo su proyecto e ignorando todo lo que Él ha dicho hasta ese momento. Un poquito más tarde, en ese mismo capítulo 10 del Evangelio de Marcos, dice que también, después de que Jesús ha explicado que va a ir a Jerusalén, que va a morir, que va a pagar por el pecado de las personas, dice que la madre de Juan y de Jacobo se acerca a Jesús y le dice: oye, ¿vas a poner a mis hijos a mandar, a cada uno a tu lado? Y es que cuando solo pensamos en nuestro propio estatus, como Coré y como sus secuaces, cuando lo único que nos importa es nuestra propia autoridad y nuestro propio poder, no solamente dejamos aparte a Dios, no solamente dejamos aparte el proyecto del Señor, sino que además lo que hacemos es ignorar su palabra. Jesús les había explicado que iba a morir. Dios había establecido a Moisés como responsable del pueblo, como el líder que tenía que llevar a aquel pueblo, y aquellas personas ignoraron la voluntad de Dios, el proyecto de Dios y la palabra de Dios. Quien busca servir verdaderamente al pueblo de Dios, quien busca servir y obedecer al Señor, como he puesto ahí, considera siempre a sus hermanos superiores a él mismo. Lo dijo Pablo a los filipenses, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino considerándoos cada uno como superiores a él mismo, considerando a los hermanos superiores a él mismo. No fue el caso de Coré, no fue el caso de Abiram, fue el caso de las personas que se pusieron cerca del Señor, cerca del proyecto de Jesús. Y por último, es imprescindible conformarnos de corazón y con alegría con aquello que Dios nos ha dado, con aquella misión que el Señor nos ha dado a cumplir. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios en el pueblo de Dios. Os remito a las palabras de Pablo a los romanos y a los corintios. El cuerpo es un cuerpo completo. No podemos decir que como no soy ojo, no soy cuerpo, o porque no soy pierna, no soy cuerpo. Todos nosotros somos necesarios dentro del pueblo de Dios. Y Dios ha establecido su forma, Dios ha establecido su diseño, y Dios había establecido cómo iba a sacar al pueblo de Egipto, cómo iba a llevar al pueblo hasta la tierra prometida, y todos aquellos que se sublevaron contra lo que Dios había establecido cayeron en el desierto. Y eso nos explicó Pablo después cuando habló a los corintios. Todo sucedió para que vosotros tengáis presente qué cosas debéis hacer y qué cosas debéis evitar. Para evitar la crítica necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocer su proyecto y unirnos a ese proyecto, olvidando nuestro propio sentimiento, nuestras propias voluntades y dejando que Dios actúe con nosotros para nuestro propio bien y para el bien de su pueblo. Pues hasta aquí la reflexión sobre este capítulos duros de la historia del paso de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. La semana que viene acabamos este ciclo, esta serie de predicaciones. Como decía Dani al principio, dice, vamos a acabar con un entierro, pero vamos a acabar con un entierro emotivo y con un entierro que nos va a hablar también de la misericordia y del poder de Dios. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde. No sé si Efra, sí, ahí viene. Pues muchas gracias por la atención, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide hasta que volvamos a reunirnos en su nombre.